Buenos días a todos. Esta es la segunda versión de la presentación acerca del médico Avicena para el ciclo cultural de la Cuarta Cátedra de Medicina Interna. Eh, es la segunda por poco manejo de la nueva tecnología. No se grabó la presentación que fue dictada el jueves pasado, razón por la que, bueno, daremos esta segunda presentación. Por un lado, quería agradecer al profesor Guillermo la posibilidad de abrir este ciclo cultural ya de muchos años participando en la formación de los médicos. Y bueno, y quería hacer también algunas palabras al respecto, diciendo que la importancia, ¿no?, de contar en la formación médica con un ciclo cultural en la cual van a haber temas de los más diversos y de los más interesantes, que los enriquecerán humanamente y, si quieren, desde un punto de vista utilitario. Se ha demostrado en trabajos realizados en la Universidad de Harvard que aquellos alumnos que reciben una formación integral humanista, además de la formación médica, obviamente, que es fundamental y primordial, van a tener un mayor rendimiento en el acceso a residencia y en su despliegue profesional. Así que, bueno, tiene una doble utilidad, además de, bueno, la cultura forma parte de uno de los placeres y de los disfrutes y de la curiosidad innata del ser humano. Es uno de los apetitos naturales o instintivos prácticamente del ser humano. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Gran Avicena. El Gran Avicena como tal, gran porque también en el mundo árabe se le dice Shaykh al-Rais, que es sabio entre sabios, un hombre que se destacó como médico, pero como les decía, se destacó prácticamente en todas las áreas del conocimiento humano, como veremos. Ahora bien, observen lo siguiente. Este es un gráfico en el cual ustedes van a ver, creo que es del siglo XVII, perdón, ahí está, donde Avicena está tomando el pulso a un paciente. Observen esto. ¿Por qué el pulso? Porque Avicena se destacó, entre muchas de las cuestiones en medicina, en ser el padre de la semiología médica. Veremos esto, lo desarrollaremos en detalle a medida que vayamos avanzando en la presentación. Y observen también abajo a la derecha, al lado de la palabra Avicena, que hay una cantidad de caracteres árabes. Estos caracteres fueron encontrados en un libro que perteneció a Avicena, se supone que es la letra del mismo sabio, ¿no?, en un libro que se llamaba El libro del excelente Galeno sobre las sectas médicas para los estudiantes. Y observen que la anotación dice lo siguiente: cayó en poder de Husayn ibn Abdallah ibn Sina, el médico, el año 407. Acá aclaremos que hay una diferencia, yo pongo 1016-1017 porque es el 407 de la Égira. Los musulmanes cuentan como año cero el momento en que Mahoma migra de la Meca a Medina, eso es lo que llaman la Égira o migración, para ellos es el año cero, pero para nosotros, fíjense, hay una diferencia casi de 600 años. Para saber algo más de Avicena tenemos que ver cómo estaba conformado el mundo en ese momento, el mundo conocido, ¿no?, cómo estaba distribuido en distintos reinos. Avicena perteneció al califato abasí y, fíjense, nació en una ciudad alejada del centro, que era Bagdad en ese momento del califato abasí, que se llamó Bujara. Aquí nació Avicena, en el actual Uzbekistán. El califato abasí tenía la capital en Bagdad y tener en cuenta que en el tiempo de Avicena se estaba desmembrando, ya no era un imperio sólido o estructurado, y este desmembramiento tuvo un beneficio para los sabios y para la gente de la cultura y del conocimiento, porque los distintos sultanes o reyes de cada uno de estos califatos que se iban desmembrando se peleaban la pertenencia de estos sabios, ¿no? Se disputaban la presencia de sabios y pensadores. Y esto fue un impulso en lo cultural y en el conocimiento muy grande. Hay que tener en cuenta que mientras en Occidente, en la Edad Media, el conocimiento estaba detenido, sobre todo en lo que tiene que ver en ciencias y filosofía, obviamente no así en teología, pero en el mundo árabe, el mundo árabe fue en ese momento quien impulsó el conocimiento y el progreso de las ciencias y del conocimiento en esas épocas. Bien,
¿De dónde obtenemos las fuentes históricas acerca de Avicena? Porque imagínense, ya han pasado casi 11 siglos de la historia de este sabio. Fundamentalmente a partir del mismo Avicena. Avicena fue en esto un pionero totalmente consciente de su valor, de su capacidad. Si hay algo evidentemente que Avicena no tenía como virtud era la humildad, pero tampoco nos conviene hacer un juicio de valor entendiendo que han pasado muchos siglos y quizás el sabio podía manifestarse de esta manera. Y además hay que decir la verdad al respecto, que Avicena era un sabio, se reconocía como tal, y bueno, el pecado de la soberbia o de la vanidad podía permitírsele a un hombre de tan alto conocimiento. Pero bueno, la biografía proviene de una autobiografía en parte dictada por él, y hay una segunda parte que ya no es autobiografía, que fue redactada por su discípulo Giussiani, que fue la persona que lo asistió durante muchos años de su vida. Veremos en qué momento se conocen y cómo estuvo al lado del maestro durante varios años. Entonces, lo que escribe Giussiani es a partir del propio relato de Avicena y de lo que él mismo ha visto, porque hasta compartieron la cárcel ambos. Bien, entonces Avicena nace en el año 980 de Occidente, en 370 de la Égira, con el nombre Abu Ali al-Hossein ibn Abdallah ibn Sina. Por suerte, ¿no? En Occidente en ese aspecto somos más sintéticos y el nombre se fue deformando hasta ser conocido como Avicena. Como les decía, en una aldea cerca de Bukhara, en el actual Uzbekistán, en ese momento era el califato abasí, donde su padre tenía una actividad entre administrativa y política, era prefecto, pero evidentemente un hombre también de talento y muy despierto, porque en cuanto se dio cuenta del talento innato que tenía su hijo, potenció su educación de la manera que podía. Porque ya desde muy pequeño se lo estimula a aprender árabe y a estudiar el Corán, y a los 10 años ya era capaz de recitar de memoria los 114 capítulos del Corán. O sea, el Corán entero podía recitarlo de memoria, lo cual habla también de una capacidad de memoria inconmensurable. Obviamente su padre estimula el aprendizaje, y acá si me permiten una pequeña digresión, estos grandes personajes no salen por generación espontánea. En general hay un padre y una madre que estimulan este crecimiento. Si me permiten también, como había dicho en la primera presentación, uno ve el genio, por ejemplo, de Alejandro Magno y no puede olvidar que él, si su padre no hubiese tenido la genialidad de hacerlo educar, incluso hasta con Aristóteles, él probablemente no hubiese sido quien fue. Por lo tanto, tener en cuenta que su padre, un hombre del que poco sabemos, estimuló el aprendizaje de Avicena contratando profesores, y entre ellos contrató a uno que se llamaba Anatili, que era un filósofo, pero el problema fue que Avicena lo superó rápidamente en conocimiento. Siendo un jovencito de 11, 12 años ya sabía más que su profesor. Y dice Avicena en su biografía que rápidamente lo superó y que entonces la estrategia de este profesor era darle un libro para que leyera y dice, bueno, lo lees y mañana me contás qué te pareció. Y se dio cuenta que en realidad ya lo había superado y que el profesor tomaba esta estrategia porque no tenía más que enseñarle. Y así fue como fue despedido este hombre. Él se acerca a la medicina ya a los 13, 14 años y a los 16 años, ya era un médico renombrado. Y no solamente eso, decía que comparado a otras áreas del conocimiento, como por ejemplo la filosofía, la medicina le costó poco aprenderla. Dijo, me resultaba muy fácil y rápidamente dominé la materia, propio de un genio, ¿no? A los 16 años, el emir de Bukhara enferma, entonces ya cuando los médicos de la corte no habían podido solucionar el tema, Avicena es reclamado un muchacho de 16 años para ver qué podía hacer y lo cura. Si yo mal no recuerdo, porque entiendan que hay mucha fantasía también en cuanto a los datos sobre Avicena, el tema fue que descubrió que el emir estaba enfermo porque tomaba de unas copas que habían sido pintadas con plomo y con mercurio, ¿no? Que eran parte de las tinciones que se utilizaban en esa época, y observó la línea propia que se observa en la encía de la intoxicación con estos metales, y entonces diagnosticó la enfermedad. Y acá viene otra, en un muchacho de 16 años, otra de las grandes genialidades de Avicena. Al curar al emir, el emir le dice qué es lo que quiere a cambio, ¿no? ¿Cuál es su paga? Y
¿qué le contesta Avicena? Solicita como pago el ingreso irrestricto a su biblioteca, que era conocida en esa época como el Santuario de la Sabiduría. Avicena la exprimió de tal modo que dicen que no dejó libro de la biblioteca por leer, y cuando desgraciadamente esta biblioteca se incendió, dijeron no, la biblioteca no se perdió, se trasladó al mismo Avicena, que era la biblioteca como ambulante. En esta época escribe sus primeras obras de filosofía, La suma y el producto y el bien y el mal. Ya aquí muestra un interés también tan importante tan importante por la medicina como por la filosofía. Estaban casi equiparados en el desarrollo de este sabio. Y dice él de él mismo, ¿no? Dejando de lado la humildad. Hacia los 18, 19 años, nadie podía igualarme en filosofía, lógica, física, matemática, geometría, aritmética, astronomía, música, medicina, deja para la última y muchas otras disciplinas. Tener en cuenta, bueno, uno dice, esta persona, como decíamos anteriormente, no se caracteriza por la humildad, pero esto es sinceridad también y se le puede permitir un sabio, ¿no? Ser humilde en estas condiciones es, en alguna medida, hasta uno podría decir que hay cierto grado de hipocresía en la humildad. Él en este aspecto era certero y directo. Y decía también, en todo este tiempo no dormí una sola noche entera y durante todo el día no me ocupaba de otra cosa que de dominar las ciencias. O sea, que su vida estaba pura y exclusivamente enfocada en esto, sí y no, porque lo que vemos en su biografía es que era un hombre que disfrutaba de la música, disfrutaba de la amistad y era un hombre de apetitos sensuales muy, muy destacados. Se dice en una parte que él comentaba, durante el día pacientes y conocimientos, por la noche amigos, alcohol y disfrute. Decía de él mismo que cuando no podía resolver un tema, suplicaba a Dios que se lo revelara, ¿no? Y luego, por la noche, dice, volví a casa, colocaba la lámpara frente a mí y me ponía de nuevo a leer y escribir, o sea, acerca del tema que no había podido resolver. Cuando el sueño me vencía, bebía mesuradamente una copa de vino para recobrar energías. Deben considerar que en esa época en el mundo musulmán no estaba todavía abolido el consumo de vino, de alcohol. Después seguía leyendo y si no podía resolver el tema, resolvía en sueños los problemas no resueltos en la vigilia. Acá lo que se nota es una avidez y una determinación y una voluntad por resolver lo que no podía resolver única. Obviamente que si uno en la vida cotidiana pone esa voluntad en resolver cualquier situación que sea, no hay situación que uno no pueda resolver. Creo que es una de las realidades. Bien, Avicena vivió 57 años y su producción literaria, fue titánica. Observen lo siguiente. Escribió o dictó sus obras en cualquier lugar o circunstancia, de día y de noche, en prisión, porque estuvo en prisión, ya vamos a ver, durante sus viajes. Gran parte de su vida se tuvo que emigrar por la inestabilidad política de los lugares donde él estaba. Incluso ha dictado, de acuerdo a Luciani y a él mismo, obras cuando él iba a caballo. Y su obra consta de 456 libros en árabe y 23 en persa, o sea, casi 500 libros ha escrito Avicena. Con respecto a su personalidad, poseía una fuerza física y psíquica extraordinaria. Tenía capacidad de dominarse a sí mismo y a los demás. También tenía la capacidad de hacer enemigos. Esto tener en cuenta al involucrarse en política ha tenido enemigos, y también hay que tener en cuenta otra cosa puntual, que todos estos genios desatan en los mediocres y ambiciosos todo tipo de celos y de combatividad, ¿no? Como decía el gran José Ingeniero, que es uno de los temas que hemos tratado en algunos de los ciclos culturales, el mediocre ataca de manera irrestricta a las personas de genio. Bueno, como verán, hoy estamos hablando de Avicena y no de los mediocres que lo atacaron, aunque algunos no lo nombraremos. Era sospechado de escepticismo por las autoridades religiosas de la época, o sea, era cuestionado, decían que se escapaba de lo que era
práctica religiosa cotidiana, o sea que ha sido atacado por distintas áreas. Y también esto sobre todo después de muerto en el medioevo, sobre todo en la zona del Imperio Otomano, se decía que como médico realizaba curas milagrosas. Si uno lee los relatos otomanos de esa época, era más un mago que un médico o un sabio, ¿no? que generaba curas milagrosas o que tenía capacidades sobrenaturales. Eso es lo que ocurrió luego, sobre todo en el Imperio Otomano. ¿Cuál era su aspecto físico? Era un hombre, además de su inteligencia, tenía magnetismo. Dice que poseía un hermoso aspecto y una figura impactante y carismática. Y observen esto. Esto dice Giussiani. Solía sentarse muy cerca del emir, cuyo rostro brillaba de placer al observar maravillado su buena apariencia y su inteligencia. Este es un relato típicamente casi de las 1001 noches. Dice, cuando hablaba, todos los presentes escuchaban atentamente sin decir una palabra. O sea, la autoridad del sabio, de quien tiene conocimiento, de quien uno obtiene este conocimiento. Observen lo siguiente, esto como un dato les diré de color. Hay un cráneo aquí a la izquierda que supuestamente es el cráneo de Avicena exhumado durante el siglo XX, al que se le tomó una fotografía. Y a través de unos sistemas computarizados se intentó como restablecer lo que sería al menos de perfil el rostro del mismo, y este sería el rostro. De todos modos, observen el cráneo de la izquierda. Avicena vivió 57 años. La dentadura está bastante bien preservada, por lo que pareciera no ser un cráneo, al menos como una opinión personal, de un hombre de 57 años, de esa época. Pero bueno, esto es lo que se ha realizado hace ya algunos años. En relación a su vida, observen lo siguiente, fue una vida errante. ¿Sí? La vida de Avicena ha tenido algo que no ha sido tranquila, ¿no? Uno siempre se queja, ¿no?, de la necesidad de la tranquilidad, de la prosperidad económica para poder desarrollarse en la máxima potencialidad. No en el caso de él. Él se desarrolló en su máxima potencialidad a través de la adversidad. Quizá pueda dejarnos algún ejemplo con lo que nos está tocando ahora, que por cierto es una vida adversa, ¿no? Una situación adversa. Obsérvense que él nace aquí y muere aquí, en el otro punto, ¿no? No era en el medio del desierto, se ha movilizado y ha vivido en todas estas ciudades que están aquí marcadas. ¿Cuáles fueron las influencias culturales, ¿no? Algunos consideran que primero fue un filósofo y de manera secundaria un médico. La realidad es que esto puede ser cierto sobre todo en el mundo árabe, donde todavía su filosofía está activa, mientras que el saber médico, obviamente, salvo algunas cuestiones relacionadas a la semiología, ya se han dejado de lado, ¿no? Pero la realidad es que dentro de la medicina ha ejercido una influencia que, sobre todo también en Occidente, que prácticamente ningún médico de manera directa ha ejercido. Eso por un lado. Pero tengan en cuenta que su tarea médica, y esta frase no es muy feliz que lo coloco aquí, su tarea médica fue la de recopilar el conocimiento de distintas culturas desde 15 siglos atrás. O sea, él parte de Hipócrates y empieza a recopilar todo el conocimiento médico. ¿Por qué digo que esto es insuficiente? Porque el libro de él que veremos, el Gran Canon de la Medicina de Avicena, no solamente es una recopilación de sabios de distintas culturas, sino que están sus propias observaciones y su propio método pedagógico. Y tengan en cuenta lo siguiente, ¿por qué también dominó, y por qué, digamos, un médico en el siglo X busca la información de 15 siglos atrás y esa información que él recopila sirve para otros 7 siglos para adelante? Porque el conocimiento en épocas antiguas era prácticamente como un conocimiento estático. Fíjense que eso sí pasa incluso con la filosofía. Hoy por hoy los grandes filósofos actuales dicen que cualquier filósofo después de Platón y Aristóteles son notas a pie de página de las obras de estos dos sabios, de estos dos filósofos. Bueno, con la medicina ocurría alguna cuestión parecida, era un conocimiento que se iba agregando, estático, que no se movilizaba, cosa que hoy nos parece prácticamente insólito, ¿no? Que consideramos que un libro de 3 años atrás, una edición de 3 años atrás, ya está desactualizada. Y vemos un libro que recopila 15 siglos de conocimiento y sirve
al menos en la formación general de los médicos durante otros 7 siglos. Bien, pasamos a su biografía con un poco más de detalle. En el año 1001 de nuestra era, tiene que huir de Bujara, ¿no? Y empieza este periplo errante, ¿no? del pobre Avicena en este aspecto. El pobre, es injusto nombrarlo de esa manera, pero bueno, no, les repito, su vida fue una vida de poca tranquilidad y de mucha adversidad y de luchar también contra las condenas, las críticas y los celos de los mediocres. En Gorgan, que es una de las ciudades, conoce a su más fiel discípulo y compañero, que después les comenté, lo acompañó hasta la cárcel, con eso les comentó todo, que se llamó Abu Ubaid Allah Yusiani. Y aquí en Gorgan comienza lo que vamos a ver luego en más detalle, su obra capital, que es el Canon de la Medicina. Quizás no, la obra tomada en perspectiva más importante que ha existido en la historia de la medicina, de nuestra hermosa profesión, de nuestra hermosa vocación. Esta fue la obra más importante. Bueno, en 1014 se establece en otra ciudad que se llama Hamadán, pero ya era muy famoso, ¿no? Entonces, donde llegaba, sus conocimientos médicos y filosóficos eran conocidos en toda la zona, y es llamado para que sea el médico personal del príncipe de Hamadán. Y lo nombra visir, o sea, primer ministro. Aquí es donde se establece en política, y bueno, que le trajo también más de un disgusto, tuvo revueltas militares, que supo manejar con cierta destreza también política, pero tengan en cuenta lo siguiente: escribía, era religioso porque actuaba como imán, era político y todo el día dedicado a la medicina, y le quedaba tiempo por la noche, no sé en qué momento, para el disfrute con amigos. Bueno, aquí tiene 6 años de estabilidad, ¿no? Donde empieza a desarrollar ya con más detalle el canon y hace un enorme trabajo, y comienza otra de sus obras maestras, que en Occidente no es ya tan conocida, que es el Kitab al-Shifa, o el libro de la curación. Más allá del título, es una obra pura y exclusivamente filosófica, que fue realizada al pedido de sus amigos. Y fíjense, decía él que se despertaba antes del alba, o sea, antes de que saliera el sol, y dictaba todos los días 50 páginas diarias. Después de dictar esto, que era en el amanecer, recibía a sus discípulos para transmitirles su saber, tanto médico como filosófico, como si él estaba formando otros médicos, como un gran maestro de la medicina, a los cuales no solamente les enseñaba medicina, sino también filosofía. Y luego, en calidad de imán o de religioso, los conducía a la oración. Y después empezaba su día. Este libro, el Kitab al-Shifa, o libro de la curación, fue la obra, o se la considera la obra principal de la filosofía musulmana. Acá también Avicena mezcla las distintas corrientes de pensamiento, también griegas, ¿no? Y posee ideas de Aristóteles, de Platón, de Zenón, etc. O sea que fíjense que hay una recopilación que tuvo una gran utilidad, porque fíjense que en la Edad Media eran pensadores prácticamente prohibidos. Entonces, con el Renacimiento y cuando se vuelve hacia la cultura greco-romana, quienes mantuvieron el conocimiento de los griegos durante el tiempo que no estaba permitido fueron los árabes, y en este caso fue el gran